Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también para todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas 24 blogspot.com el día de hoy, viernes 30 de abril del año 2021. Muy bien, y la agenda informativa del día de hoy está marcada por las denuncias de abuso sexual que durante la última semana se han venido presentando en redes sociales y que han generado noticias inesperadas, novedosas y que han despertado el interés colectivo. Bien, entre las primeras noticias que tiene Crónicas 24 blogspot.com resalta que el fiscal general de la República anunció una investigación contra Mackay, Sojo y Maestracchi por abuso sexual a menores. Bien, recordemos que en una noticia relacionada con esta acción que va a tomar el Ministerio Público y que fue anunciada por el fiscal Tarek William Saab, el día de ayer falleció el escritor Willie Mackay, quien había sido acusado a través de la red social Twitter de acoso sexual y de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. En el año 2015, cuando esta persona, que se mantiene en el anonimato, contaba con 16 años y Mackay con 36. Bien, la noticia y el titular de Crónicas 24 blogspot.com es: el escritor Willie Mackay reconoció acusaciones de abuso sexual y se suicidó. Esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires el día de ayer. Vamos con la lectura de esta primera noticia. El escritor Willie Mackay reconoció acusaciones de abuso sexual y se suicidó. El escritor venezolano Willie Mackay se quitó la vida este jueves tras ser acusado de cometer acoso y abuso sexual, además de estupro. Se lanzó del piso 9 de un edificio en Buenos Aires, según confirmó la policía de la capital argentina. Abro comillas: no sean esto, crece adentro y te mata, perdón, publicó el escritor Mackay en la red social Twitter y además agregó: sabré hacerme cargo de las consecuencias de este hecho, empezando por quedar fuera de todos los proyectos a los cuales pertenezco. Las declaraciones del escritor se dieron luego de que varias mujeres denunciaran que habían sido abusadas por él y el Ministerio Público abriera una investigación. A Pía, mi víctima, mi perdón más rotundo, junto a dejarle saber que espero que la autopercepción que tenga de su talento y de su inteligencia incuestionable no se vea afectada por este doloroso episodio. Mackay se refirió a su esposa y explicó que no le contó lo ocurrido. Por ello también le agradeció el apoyo por acompañarlo durante varios años. El escritor se encontraba en casa de una amiga. Al esta salir a realizar unas compras en la zona, Mackay se lanzó por el balcón del apartamento ubicado en el piso 9. Los hechos transcurrieron en la avenida Córdoba a 3000 en el barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Bien, esta es la primera noticia y la segunda noticia tiene que ver con una noticia anterior que había dado el fiscal general de la República, quien anunciaba una investigación contra Mackay, Sojo y Maestracchi por abuso sexual a menores. Bien, estas tres personas, quienes han sido acusadas de delitos de abuso sexual a menores de edad, serán investigadas por el Ministerio Público. A través de su cuenta Twitter, Saab explicó que se abrió la respectiva investigación penal contra estas personas y todos los que han sido acusados de presuntos delitos de abuso sexual en los últimos días en Venezuela. El funcionario informó que ha comisionado a la fiscal 79 nacional con competencia plena para indagar en lo que calificó como hechos deplorables, al tiempo que solicitó a las víctimas acudir al Ministerio Público para realizar este tipo de denuncias. Abro comillas: de igual forma el Ministerio Público coloca a disposición de las denunciantes el número de teléfono 0212-509-8251 y el correo electrónico dgpfm@mp.gov.be, a objeto de desarrollar todas las entrevistas e indagaciones a que haya lugar, indicó el fiscal general de la República.
Bien, y hay más información de crónicas24blogspot.com. Dicen: detenidos funcionarios de PDVSA por robo de diésel y gasolina. En noticias internacionales, Pedro Castillo aventaja a Fujimori por el doble de intención de votos. Regresando a Venezuela, van 12 migrantes venezolanos rescatados tras naufragio hacia Trinidad y Tobago. Y a pocas horas de la participación de Venezuela en la Premier League de Karate en Lisboa, en información deportiva. Bien, vamos ahora con los titulares del diario El Nacional. Si quieres también conseguir más información de Crónicas 24, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @crónicas24, y en Facebook, facebook.com/crónicas24. Sí, y antes de ir a las noticias del diario El Universal, vamos a leer la cuenta Twitter del Fiscal General de la República, quien hizo además dos nuevos anuncios. El primero es que el Ministerio Público mantiene su lucha en la defensa de la mujer y suman al sujeto José Rafael Briceño a las investigaciones. Y además, en otro Twitter, el Ministerio Público inicia investigación penal contra los sujetos Víctor Amaya y César Batiz por denuncias públicas de mujeres víctimas de violencia psicológica y acoso sexual, sancionadas en la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Bien, estas son informaciones que van a estar en desarrollo el día de mañana, aunque mañana puede estar, el día de hoy, aunque la agenda pueda estar topada también por la beatificación de José Gregorio Hernández, pero son noticias que van a estar sonando en los próximos días. Bien, ahora sí, vamos con las noticias del diario El Universal, que titula: Presidente Maduro asumirá llamado del Papa Francisco para lograr el renacimiento de Venezuela. El Ministerio Público investiga a periodistas Víctor Amaya y César Batiz por violencia psicológica y acoso sexual. Venezuela registra este jueves 1.427 contagios y 18 fallecidos por COVID-19. Y en las noticias que ya leímos, el escritor venezolano Willy Mackay reconoció acusaciones de abuso sexual y se quitó la vida. En más noticias, en política, diputados declaran este viernes día de júbilo nacional en honor al venerable. Parlamento recabará el acervo histórico político de Aristóbulo Istúriz, y el Ministerio Público abre investigación penal por denuncias de abuso a menores de edad. En más noticias, El Universal en internacionales, Policía de Perú investiga muertes de misionera italiana. Brasil continúa firme ante decisión de no adquirir vacunas Sputnik V, y presidente del órgano electoral boliviano dimite. En materia de sucesos, mineros ilegales asesinan a indígena en Bolívar. Un hombre intentó quemar a sus hijos en Maracaibo, y en Falcón localizan aeronave siniestrada con 120 panelas de cocaína. Bien, con estas noticias nos vamos ahora al estado Carabobo para hacer lectura de las noticias del diario El Carabobeño. Y en más noticias del diario El Carabobeño, 327 contagios. Carabobo encabeza por tercer día consecutivo la lista de casos de COVID-19 en Venezuela. En más noticias, excarcelan al opositor venezolano Gerardo Carrero con medidas cautelares. Todo a punto en Venezuela para la beatificación de José Gregorio Hernández, y Iglesia de San Francisco lista para recibir reliquia del beato Dr. José Gregorio Hernández. En más noticias, fueron sepultados los restos de Aristóbulo Istúriz en el Cementerio General del Sur. La FLIC denuncia agresiones a 19 periodistas durante protestas en Colombia. Carlos Lozano asegura que impidió el robo de su partido Camina. Retornaron 92 venezolanos de Ecuador. En noticias internacionales, desarrolladores de Sputnik V demandarán al regulador brasileño por difamación. Denuncian al presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. SAIM anunció forma de entrega de documentos durante semanas de flexibilización. Tomás Guanipa denunció implicación de Maduro en conflicto de las FARC.
Círculo de Reporteros Gráficos de Carabobo le realiza censo social a sus agremiados. Juan Guaidó reclama honores para los militares que murieron en combate con disidentes de la FARC. Enfermeras piden a los gobiernos mejores salarios y condiciones laborales. Y en las noticias que ya veníamos comentando con respecto a las denuncias de abuso sexual que se han venido presentando en redes sociales, el Ministerio Público abre vías exclusivas para denunciar abusos sexuales. Bien, vamos ahora con las noticias de Red Radio BE. Bien, en más noticias, en Venezuela, Red Radio BE, uno de los portales de izquierda en el país, dice USAID, confirma que ayuda humanitaria del 23 de febrero respondía a campañas de presión contra Maduro. En más noticias, Maduro pide superar meta de viviendas y poner pepito los barrios en Venezuela. Violencia contra las mujeres, de la farándula a la justicia. En más noticias, Ministerio Público investiga a periodistas Víctor Amaya y César Batiz por denuncia de violencia contra la mujer. Día 410 de pandemia, 1.427 nuevos casos, 18 muertes y 91% recuperados. Presidente Maduro se suma al mensaje de unión que envió el Papa Francisco y Ministerio Público abre investigación contra el profesor Briceño. En más noticias internacionales, República Dominicana despenaliza el aborto solo por una causal. En Colombia, desesperanza para los colombianos. Duque se niega a retirar la reforma tributaria. Polémica. Esto responde Organismo Regulador de Medicamentos de Brasil sobre la Sputnik V. Y aprobada Ley de Sistemas de Cuidado para la Vida en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa en España? Zapatero y Pablo Iglesias reciben 4 balas y una carta. Decretado día de júbilo por beatificación de José Gregorio Hernández, recordemos que eso va a ser el día de hoy, y acervo histórico, Asamblea Nacional crea comisión especial para recabar legado de Aristóbulo Istúriz, quien, como ya dijimos, sus restos reposan en el Cementerio General del Sur. Bien, estas son las noticias más importantes de Red Radio BE. Vamos a cerrar el resumen de noticias del día de hoy con Actualidad RT, el portal estatal de información Russia Today. Bien, y los titulares más importantes de Russia Today el día de hoy: un terrible desastre, decenas de muertos y heridos tras una estampida en una celebración religiosa en Israel. Estados Unidos advierten que un tanque con desechos nucleares en Washington puede tener fuga. Es bueno que Anvisa esté empezando a aclarar la confusión que creó. Sputnik V responde tras las declaraciones de la Agencia Sanitaria de Brasil. El presidente Iván Duque no retirará la reforma tributaria pese a las masivas manifestaciones en Colombia. Y en noticias de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional dice: Guaidó se ha convertido en un tremendo negocio. En más noticias del portal ruso, la Agencia Sanitaria de Brasil aclara que la negativa a la compra de Sputnik V es un retardo temporal que puede ser modificado. Ultraderecha de Ucrania celebra el aniversario de una división nazi en pleno centro de Kiev. En videos, el avión más grande del mundo logra su segundo vuelo de prueba de forma exitosa. En noticias de Perú, Pedro Castillo suspende su campaña electoral por una descompensación respiratoria. Bien, en más noticias, ¿por qué me disparan? Un policía de Chicago persigue y hiere de muerte a un joven latino. Y 120.000 megapíxeles, la espectacular y más grande foto jamás tomada de Nueva York. Bien, con esto cerramos los titulares del día de hoy, viernes 30 de abril del año 2021. Les recuerdo que para más información nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram, @crónicas24, y en Facebook, facebook.com/crónicas24. Se despide quien habló para ustedes, haciendo posible este programa desde la Gran Caracas, en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Aristides Abarce y quería desearles un feliz fin de semana. Hasta el día lunes. Hasta luego.